Santiago, San José de Bellavista, de la familia Paredes Vera. Y siempre, como siempre, con el marco musical de los internacionales Haces de Guaycachi. El día de hoy estamos listos y prestos para iniciar la herranza costumbrista en la incontrastable ciudad de Huancayo, en la familia Paredes Vera. Pues con ustedes, acompáñenos en vivo y en directo desde Bellavista para el Perú, América y el mundo, los internacionales Haces de Guaycachi, con la herranza de la familia Vera. Inesita, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros venimos por más de 30 años aquí a tu domicilio con mucho respeto. Desde ya, el día de hoy se inicia la herranza. Sí, así es. Tradicional de la familia Paredes Vera. Así es. A ver, mamita, cuéntanos cómo es. Bueno, como lo vuelvo a decir, año tras año, ¿por qué lo hacemos esta herranza? Nuestros padres, que en paz descansen, Marco Rodrigo Paredes Buendía, Dionisia Vera, viuda de Paredes, nos han dejado este gran legado y esta herencia, lo digo yo, ¿no? Una del Valle del Mantaro, la tradición huanca. ¿En qué consiste nuestra herranza? Es de señalar a los animales, poner su señal para que nuestras pastoras no pierdan a nuestros ganados. Dentro de ello, por eso que nosotros tenemos que poner las hojas de la coca quinto, poner ahí el trigo, la quinoa, para que nuestros ganados produzcan más para el próximo año. Y también este gran Santiago es un agasajo a la tierra, a la Pachamama, ¿no? Y a nuestros animales, para que la tierra produzca más año tras año y para que nuestros animales multipliquen los ganados. Eso es nuestra tradición. Gracias. Gracias. Mira, me encuentro rodeado de esta linda familia, ya que nosotros, gran mayoría de la orquesta, estamos más de 30 años en esta casa. Y en realidad yo me siento enorgullecido por este gesto de ustedes y desde ya esta transmisión en vivo y en directo para lo mejor del Perú, para el mundo, por los Haces de Guaycachi. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a ustedes y que Patrón Santiago les conceda muy buena salud y estamos presentes el próximo año. Gracias. Gracias a los internacionales Haces de Guaycachi por acompañarnos más de 30 años. Arriba. Gracias. Sí. A ver, chicas, muéstrenme las guayas, por favor. Muéstrenme una alzadita de las guayas. Estas son las guayas que hoy día van a poner a todos los integrantes de los Haces de Guaycachi, al público en general. Así festejan su octava de Santiago en la incontrastable ciudad de Huancayo, exactamente en Bellavista, Cajas, y con el marco musical de los internacionales Haces de Guaycachi. Gracias por estar pendientes de acuerdo a nuestras transmisiones. Es de la Orquesta Internacional Haces de Guaycachi, ya cada uno con sus protectores, porque
familia donde se realizará la tradicional herranza de la familia Paredes Vera. Como dijo un momento Dionisia, esta orquesta tiene más de 30 años acompañando a esta linda familia los días 4 y 5 de agosto de cada año. A la usanza huanca en la octava de Santiago de la familia Paredes Vera de la Sociedad Santiaguera, que se realiza los días 4 y 5 de agosto de cada año en Bellavista, la Sociedad Santiaguera San José de Bellavista. Ya se encuentra la mesa tendida para que haga la herranza correspondiente. El marco musical de los internacionales hace de Guayacachi, de nuestro eterno director en el cielo, Javier Uncibay Bello. ¡Ay, ay, ay! Gracias a los miles de amigos, simpatizantes de esta gran orquesta de los internacionales Haces de Guayacachi, que se están conectando a esta transmisión en vivo y en directo desde Bellavista, Cajas, Huancayo, Perú, para el mundo entero, y lo mejor del Perú para el mundo, Haces de Guayacachi.
Hilda. El porongo de chicha. La coca. Ahí está la coca. Preparando la mesa para el Herranza. ¡Ay, ay, ay! ¡Una vueltecita! ¡Eso, eso! ¡La rica coca! ¡Ay! El quinto. Ahí buscarán los quintos. La tingia. Por primera vez lo transmitimos en vivo y en directo, La Herranza a la usanza huanca, con el marco musical de los internacionales hace de Guaycachi. Esas son las guayas. Las guayas. ¡Una guapiadita, chicas! ¡Una vueltecita! ¡Ay! Así se festeja en Santiago, en la incontrastable ciudad de Huancayo. ¡Vamos, Jesucito! ¡Ay! Y como ellos, siempre con el marco musical de los internacionales, hace de Huaycachi. Más de 30 años compartiendo la alegría el 4 y 5 de agosto de cada año. Gracias por soportarnos tantos años. A los internacionales hace de Huaycachi. ¡Ay, ay, ay!